Procedo a leer la buena noticia de Jesucristo según aparece en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 12, versículos 49 al 56, y dice así. Jesús, dirigiéndose a los que estaban allí, les dijo: yo he venido a traer fuego sobre la tierra, y cómo desearía que ya estuviera ardiendo. Tengo que recibir un bautismo, y qué angustia siento hasta que esto se cumpla plenamente. ¿Piensan ustedes que he venido a traer la paz a la tierra? No, les digo que he venido a traer la división. De ahora en adelante, 5 miembros de una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. El padre contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Dijo también a la multitud: cuando ven que una nube se levanta en occidente, ustedes dicen enseguida que va a llover. Y así sucede. Y cuando sopla viento del sur, dicen que hará calor. Y así sucede. Hipócritas, ustedes saben discernir el aspecto de la tierra y del cielo. ¿Cómo entonces no saben discernir el tiempo presente? Hasta aquí la lectura del Santo Evangelio. Esta es palabra de Dios. Amén. Tomen asiento, por favor. Gracia y paz de nuestro Señor Jesús sean con cada uno y cada una de ustedes. Imaginémonos por un momento que estamos siguiendo a un conocido profeta que se demuestra sabio, que hace milagros, que tiene buen conocimiento de la palabra de Dios, y que de alguna forma sentimos que a través de esta persona podemos vincularnos de alguna forma con Dios. Y de pronto, desde la predicación del amor, este personaje se transforma en una especie de profeta radical y, escuchen las palabras, pónganse en el lugar, estamos todos en el aire, lo escuchamos tranquilamente, sus sermones, dar la otra mejilla, dar limosna, ayudar al pobre, la viuda y al enfermo y al huérfano. Y de pronto viene este fuego ardiente y dice: ojo, sí, el amor todo bien, da la otra mejilla, perfecto. Pero yo he venido a traer fuego sobre la tierra y cómo desearía que ya estuviera ardiendo. ¿Se imaginan que yo me parara aquí a decir eso como parte de un sermón que inventé yo mismo? No es que esté interpretando el texto. Lo primero que dirían es: oye, el pastor se volvió un poquito radical y loco. Parece que con esto del apruebo y el rechazo quizás se está volviendo más loco de lo normal, ¿no? Y cree que viene el fin del mundo y todo eso. Incluso dice: tengo que recibir un bautismo, cuando está hablando del fuego. Y qué angustia siento hasta que esto se cumpla plenamente. Es como: ¿cuánto quiero que arda todo? Vamos a quemar una micro, vamos a hacer un incendio, quememos el Congreso, quememos la iglesia, quemémoslo todo. Después voy a borrar eso del video, digamos. Sí, porque esa parte va a ser la que va a salir en la tele después, ¿no? Claro. Pero solo queda la embarrada si es que alguno de ustedes va a quemar algo de verdad, ¿no? Ya. Jesús se está pareciendo a un radical y sobre todo a un incendiario. Eso es lo que hacían los celotas en esa época.
Judas era uno de ellos, por eso termina traicionando a Jesús, porque a Jesús le faltaba carácter para él, le faltaba fuerza, no quería tomar las armas, no quería que ardiera la ciudad, no quería andar matando romanos, entonces por eso al fin y al cabo termina dejándolo, porque no cumple sus expectativas de lucha. Pero acá dice Jesús que Él también quiere lucha. Él incluso dice: gente, ustedes ven que están divididos entre ustedes, ustedes ven que se pelean entre las familias, que se pelean dentro de la sinagoga, se pelean los romanos, se pelean los judíos, nos peleamos entre nosotros como discípulos y maestros. O sea, esto es una realidad. Y acá Jesús lo que busca es que despertemos del ensueño, que es lo mismo que nos pasa acá en la iglesia. ¿Por qué? Porque pasa siempre, siempre cuando las personas llegan a la iglesia, y más aún en una iglesia feliz como esta, en donde se toma por hecho de que acá no hay problema, no hay dificultad, en donde todos nos amamos, todos nos queremos, todos pensamos igual, todos votamos una cosa igual que a la otra, no voy a decir ningún nombre, todos somos del mismo color, pero no es así. Acá tenemos divergencias, pensamos distinto, tenemos tradiciones distintas. Algunas son más conservadores que liberales, otras son más de izquierda que derecha, algunas son más alemanes que chilenos. Y así tenemos un montón de diferencias, algunos más católicos que luteranos. Y convivimos en el amor cristiano. El problema está en que cuando esas expectativas de paz no se cumplen y de repente tú vienes a una reunión y el pastor se va de madre, se enoja con alguien, se empiezan a gritar y todo eso, y es como que te rompieron la fe. Y de pronto todo ese aparataje, ese edificio que estaba construido con tanto amor, que era mi fe personal, compartida en la comunidad linda, de pronto se incendia y no queda nada. ¿Por qué? Porque la iglesia no cumplió mis expectativas, porque el pastor, obviamente, que siempre tenemos la culpa de todo, no cumplió las expectativas. A veces sí tenemos la culpa y de pronto es como que el andamio se cae. Le quitamos una patita y todo se va por un problema, por una discusión, por una diferencia política, etc. Y a pesar de que esto puede ser poco estimulante, Jesús dice: así es la cuestión. Así es. Si ustedes piensan que esto es jugar a la pelota afuera con los niños en donde todos somos ganadores, no, así no es. Si ustedes piensan que la vida en la iglesia y la fe en Dios es un caminar sobre nubes y cosechar rosas sin espinas, no, no lo es. ¿Por qué? Porque si no, no sería real. No somos ángeles que estamos en el coro celestial cantando todos al mismo son. Somos seres humanos con pecados y muchos, con ideas, con tradiciones, con conflictos, con traumas. ¿Acaso vamos a esperar que por estar aquí adentro, de pronto todos nos vamos a llevar bien y todos vamos a pensar igual por arte de magia? No. ¿Lo vamos a hacer porque Dios lo hace por nosotros? No. Tenemos que trabajarlo hasta que logremos llevarnos bien, hasta que encontremos nuestro piso mínimo de entendimiento y hasta que aceptemos que entre nosotros van a haber diferencias que no vamos a poder cambiar. Porque hay cosas que tampoco queremos cambiar y probablemente esté bien así, porque no somos clones, no somos todos iguales. El problema está en cuando yo veo en tu diferencia conmigo una amenaza. Y ahí es donde se produce la división. Cuando tus ideas se transforman en un enemigo para mí, entonces hagas lo que hagas, aunque seas muy bueno, me voy a sentir amenazado por ti, por tus ideas, por tu historia. Y empezamos con las divisiones normales, reales, tradicionales en nuestra humanidad y por supuesto en todas las instituciones. Por eso nuestro país es un país dividido, porque estamos divididos por nuestras historias y por nuestras ideas políticas. Y a la primera es con mucha facilidad tildamos de zurdo o facho a alguien sin conversar mucho, ¿no? ¿Por qué? Porque nos da miedo.
no vaya a ser que el pastor se ponga comunista. Es un miedo real. No lo tiene a talla, digamos. Hay gente que realmente está pensando en eso. Supongo que ya se dieron cuenta que no, porque mi papá me deshereda, pero está bien. Me preocupa más eso en todo caso. Jesús dice que va a traer división. Y es así. Porque la vida de fe requiere de una vida de fe. Requiere de decisiones de fe. Requiere de pasos de fe y un camino de fe. Y ese camino muchas veces nos va a llevar a separarnos de algunas personas. Nos va a llevar a nosotros a hacer algo y otro no. Nos va a llevar a poner límites en nuestra forma de hacer las cosas, de tomar decisiones y de aceptar también lo que el otro hace. Y vamos a empezar a exigir ciertas normas de convivencia, cierta moral mínima para que podamos convivir juntos. Y el momento en donde una persona no logra contener sus tentaciones pecaminosas, entonces tenemos que exhortarlo y llamarlo al orden. ¿Por qué? Porque ahora ya estamos juntos en esto. El tema es cómo se produce esta división. Porque lo peor sucede cuando en las iglesias, por ejemplo, te dicen, bueno, si es que tú vienes acá y tu marido no viene o tus hijos no vienen, entonces significa que en tu casa no hay fe, hay un demonio y por ende hay como una especie de maldición ahí. ¿Por qué? Porque por alguna razón no están aquí. Y así en muchas iglesias separan familias, parejas, hijos con los padres. Y funciona así, porque te hacen creer que si no estamos todos aquí, si no pensamos todos iguales, si es que no estamos todos en el mismo nivel de camino espiritual, entonces tiene que haber algo raro, un demonio o una maldición en tu casa. Y a la larga pasa mucho, que hay personas que dejan a su familia para servir a un Dios excluyente. Y ahí es donde ya tenemos un problema. Porque las divisiones son nuestras, no de Dios. Claro, a mí también me gustaría que mi familia esté en la iglesia. Hoy día me alcanzó para mi hija nomás. Pero eso no significa que en mi casa no viva Dios. Eso no significa que estemos peleados. Eso no significa que los procesos de mi propia familia son distintos a los míos y que mi vida espiritual no es la misma que la de mi familia. Claramente, porque cada uno es una persona única. ¿Y cómo doy ese espacio para que la persona crezca sin sentirme agredido o violentado? Es lo que debemos esperar. Aún recuerdo cuando era joven y empecé en la iglesia, como a los 17 años más o menos, y me agarró el tema de la fe y con todo, y empecé a regalarle calendarios cristianos en Navidad a mi familia, y hablaba de esto en la mesa, y todo el mundo me miraba con una cara, pero así de ¿qué bicho le picó? Y mis hermanos, es como ya, dejen al niñito loco tranquilo, y yo me sentía realmente solo. No tan solo como para pelearme con todo el mundo, pero sí era una desesperación de cómo no lo ven. ¿Cómo no creen esto que es realmente maravilloso? ¿Cómo no pueden ser tan feliz como uno? ¿Cómo pueden faltar a la iglesia y perderse esto bacán, maravilloso, lleno de vida? ¿Cómo puede ser? Y a uno le da impotencia. Y más aún si están en tu propia casa, si duermen contigo. Porque uno ve que, ¿cómo? Es como que para uno significa ganarse la lotería sin pagar. Es como vengo acá todas las semanas y me saco la lotería. ¿Por qué? Porque recibo un premio. Que es tener a Dios en mi vida, que es sentirme en verdadera paz, que es estar con Dios y caminar seguro por la calle, pase lo que pase, no tener miedo, creer en la resurrección y creer de verdad en esa resurrección, de tal forma que mi vida no termina con la muerte, ni con la muerte de mis seres queridos. Entonces,
hay un tesoro maravilloso, una forma de vida maravillosa, pero que mi pareja no sigue. Mi hijo, mi papá, mi hermano, mi tío no sigue, mi mejor amigo no sigue. Y es como, ¿cómo? Es como que te gusta el Colo-Colo. ¿Cómo? ¿Cómo? Y ahí la profecía de división de Jesús puede ser nuestra propia realidad. Cuando la no elección del otro, porque ojo, muchas veces la gran mayoría no es una elección. El no venir a la iglesia no significa que yo elegí no venir en una buena cantidad de casos. Significa que aún no decido venir. Y tenemos que dejar de ver que hay algo en contra nuestra. Claro, hay personas que están en contra de la iglesia por distintas razones, pero son los menos, diría yo. El problema es que las personas no han tomado la decisión de estar, no han tomado la decisión de jugársela, no han tomado la decisión de poder sentirse transformados por Dios, no han tomado la decisión de seguir los pasos de Cristo. Pero si nosotros solo presionamos, si nosotros ejercemos la división y nos creemos superiores al que no está, si nos creemos mejores que el que no está, si nos creemos que Dios nos ama más a nosotros que a ellos, entonces hacemos que esa división sea real. Cuando lo que tenemos que hacer es todo lo contrario. Que esa división que existe, que es real, porque no estamos todos aquí, al menos no lo que nos gustaría. Por ejemplo, mi señora se quedó en cama, ¿me pueden creer? Durmiendo. Pero va mañana. Tenemos que encontrar que esa división no nos destruya. Tenemos que encontrar que esa división sea una invitación hacia la unión y no un constante conflicto, porque la otra persona también es persona y tiene que tomar su propio camino y muchas veces no es el mío y también debo aprender a aceptarlo, mostrándole siempre y cada vez que puedo que mi camino me hace bien y lo muestro cuando no discrimino, cuando no juzgo, cuando no me creo superior y cuando no le tiro fuego eterno a nadie por ser distinto a mí. Porque lo que pasa en la iglesia es eso. Las personas creen que por creer en Dios o por leer la Biblia tienen derecho a juzgar a otros y sentirse moralmente superiores. Y esa es la visión que la gente tiene de la iglesia. Esa es la división en donde yo soy el bueno y tú obviamente eres el malo. A ti no te dio para más, eres penca. Pero no puede ser así. Porque si es así, esto arde. Y puede arder de dos formas. Arder con fuego que consuma nuestra iglesia, nuestra comunidad y nuestra fe, peleándonos entre todos, o incluso peleándonos con la gente que ni siquiera está. O un fuego que venga del Espíritu Santo como en Pentecostés y que realmente inspire nuestras vidas hacia una vida mejor y no hacia que el resto cumpla mis expectativas cristianas. A mí me encantaría que todos los confirmandos estén en la iglesia, me encantaría que todas las familias estén en la iglesia, me encantaría que esté lleno de cabros chicos acá, pero entiendo que no siempre va a depender de mí o de ellos y que no siempre estamos en la misma etapa de madurez espiritual. Y si uno ataca al otro por esa falta de madurez espiritual, entonces damos la peor cara de la iglesia y con eso le damos la razón a la gente que no viene. Porque te va a decir, ¿viste? Por eso no voy, por gente como tú, que cree que me puede decir lo que tengo que hacer, que se cree moralmente superior y que cree que las sabe todas y que más encima me discrimina por que no cumplo sus expectativas espirituales. Y así se pelean padres contra hijos, nuera contra suegra, bueno, eso es fácil, hija contra madre.
Pero nosotros como cristianos somos llamados a superar todos esos conflictos. ¿Por qué? Porque acá somos hermanos y hermanas. Acá no hay papás ni mamás. Acá somos hermanos y hermanas y buscamos por sobre todos los medios hacernos bien, tratarnos bien, respirar hondo para que nuestras diferencias no nos destruyan, para que nuestras visiones políticas no nos separen, para que nuestra historia, nuestros dolores, nuestros traumas, nuestros sufrimientos no nos separen, para que el amor de Dios sea más grande que mi ímpetu por tener razón y porque pensemos o seamos iguales. Es por eso que Jesús los llama hipócritas, porque pueden discernir sobre el clima, pueden discernir sobre el estado del país, pueden discernir sobre un montón de cosas, pero no el tiempo presente, no el tiempo de la fe, porque ahí nos ponemos personales, porque ahí buscamos obligar al otro a que sea como uno, y no podemos hacerlo. Debemos tener paciencia activa, y eso significa que no esperamos a que la cosa se haga sola, sino que esperamos con esperanza, esperamos con acción, esperando, mostrando lo mejor de la iglesia. Porque, tal como lo hablábamos la otra vez en la clase de confirmación, la única forma en que las personas crean o vuelvan a creer en una iglesia de verdad es cuando vean que tú eres esa iglesia de verdad que hace bien, que puede amar, que puede perdonar y que acompaña. Acompaña al que es diferente, acompaña al pecador, acompaña al políticamente incorrecto, acompaña al que lo engañó, acompaña al que está equivocado, se acompaña a sí mismo, se ama, se cuida y cuida a los demás. Que cree en Dios para bien y no cree en Dios para juzgar. Que cree en Dios para bendecir y no para maldecir. Que cree en Dios para perdonar y no para dividir. Esa es la iglesia que divide, separa y daña a nuestro mundo. Esa es la iglesia que hace que ardan las personas, como antiguamente ardían las personas, en hogueras por pensar diferente. Nuestro fuego debe ser el ardor del Espíritu Santo con un bautismo que transforme de tal forma nuestras vidas, que saque lo mejor de nosotros desde la fe y que nos permita ser un estandarte de la iglesia hacia una vida en una paz real y no la falsa paz en donde no hacemos nada. No la falsa paz en donde me escondo y no veo nada y no veo las guerras y no me preocupo de nada. No, la paz en donde yo la trabajo, me esfuerzo, en donde busco solucionar el conflicto, en donde busco conversar las cosas, en donde busco llegar a acuerdos, no solo que el otro piense igual a mí, en donde busco esperar con esperanza a que mis seres queridos, mi mejor amigo, mi pareja, mis hijos, puedan entender que este camino que hemos tomado de seguir a Cristo Jesús es un camino que te hace bien. Es un camino que es una alegría eterna. Es un camino que transforma la muerte en vida. Y ese es el camino que quiero compartir contigo. Y tu forma puede ser distinta a la mía, pero ese es el camino que quiero compartir. Para que así podamos discernir el tiempo presente, el tiempo de la fe, el tiempo de la iglesia. Porque los que dicen que la iglesia terminó y todas esas tonteras están totalmente equivocados. A la iglesia le queda muchísimo. Esto no se acaba, caros. Esto no se acaba. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. Y no tenemos que tener miedo de eso. Tenemos que tener miedo de no ser la iglesia que las personas que no están necesitan. Tenemos que tener miedo de no poder hablar de Dios como Dios quiere que hablemos de Él. Hacia el amor, el perdón y la transformación. Tenemos que tener miedo de no agarrarnos a mechas entre nosotros por nuestras diferencias que no tienen que ver con la salvación. A eso tengámosle miedo y reaccionemos. Lo demás, vivamos juntos, unidos con el fuego del Espíritu, purificándonos de toda maldad y llevando nuestras vidas hacia una vida de fe real. Y eso se decide.
Yo decido levantarme e ir a la iglesia. Yo decido participar de los grupos. Yo decido confirmarme. Decido leer la palabra. Decido entenderla. Decido amar y perdonar a los demás. Esto no se hace solo. Si me quedo solo en mi casa sin hacer nada, entonces me sumo en ese quietismo enquilosante de la falsa paz, en donde la nada termina definiendo mi vida y mi fe. Y luego entro por las puertas de la iglesia y entro como visita, no a mi casa, porque estoy lejos. Por eso tenemos que estar cerca, para que cada vez que encontremos a la comunidad reunida, cada vez que entremos por esas puertas, cada vez que leamos la palabra, lo hagamos como si fuera el mejor día de nuestras vidas, en la confianza total, en el patio de nuestra casa, con nuestros hermanos y hermanas en la fe. Pues que sea Dios quien nos acompañe en este maravilloso camino de creer en Él, seguir los pasos de Cristo y vivir de verdad en el fuego del Espíritu Santo de Dios. Que así sea en vuestra propia experiencia de fe. Amén.